¡Salva Calvo! Bueno, ¿qué tal? Encantado. Siéntate. Gracias. Bueno, En fin, muchísimas gracias por venir. Lo primero, gracias por venir a todos un sábado por la mañana. Jo, esto está sí, sí. petadete, ¿eh? Qué bien. Muchas gracias, ¿eh? Para mí es muy guay traerte porque llevo muchos años desde que nos conocimos la primera vez, Sí. que no sé en qué año fue. Pues, Yo los años no los... o sea, Una yo, nueva desde vi- luego, una nueva vida fue hace muchísimo, pero es que yo creo que nos Es conocimos probable que también nos en Policías. Bueno, Policías ya es mucho Claro. anterior. Claro, Madre yo de es que en Dios. Policías era 99, 2000, 2001. Es que alguno de aquí no habrá nacido en aquella época. Con esto te digo todo. Sí, en Policías. Somos muy mayores ya. Una nueva vida. Luego yo recuerdo la primera vez que trabajé como coach en algo tuyo, Sí, que fue ¿en Alacrana o en Hermanos? No lo sabía. que fue anterior. Alacrana. Pues en Alacrana, que fue con, Sí. ay, Silvestre. Irene, Ah, no, con Irene. con Irene Montalá, Montalá. que me acuerdo que estabas tú como en un local. Te tengo el recuerdo. Sí. No recuerdo nada de la película, ni del Me he personaje, olvidado todo. ni de nada de lo que hice con Irene, no lo recuerdo. Pero recuerdo que estabas tú como en una sala por embajadores. Puede ser, pero fue extraño porque es verdad que esa la rodamos en Barcelona, Sí. porque al final, bueno, era prácticamente casi todo el tiempo en un barco. Sí. Entonces encontraron un barco que lo iban a desmontar y era en el puerto de Barcelona, lo pusieron, digamos, en un sitio donde no molestaba la organización del puerto, y estuvimos Claro. allí rodando, que estuve Claro, yo 6 no, meses. lo nuestro fue previo. Yo es que me acuerdo perfectamente porque creo que fue la primera vez en mi historia como coach que un director quería hablar conmigo para trabajar con la actriz. Porque esto antes no pasaba. Antes los directores no querían que las actrices y los actores tuvieran coach, querían hacerlo solo ellos, y si se enteraban, muchos de ellos, yo hay un periodo de años que yo preparaba actores que los tengo en blanco en el currículum. Ah. Como si no hubiera hecho nada, Claro, claro, porque claro. no se podía decir. Entonces yo sí recuerdo aquello como, hostia, que Salva quiere hablar contigo para... Y yo, wow, voy. Y recuerdo que nos reunimos allí y recuerdo que allí vi tu primer guión. Bueno, estos son dos Es que vais a guiones flipar. bueno, ahora os los pasaré y tal para que los veáis. Tened cuidado porque se desmontan, porque están hechos polvo ya. O sea, quiero ¿De qué decir, son? ¿Qué has traído? este es el de Adu y este Oh. es el de Valle Sombras. Oh, Y entonces, bueno, pues aquí veréis, están los stories, las referencias, un poco la planificación de todo. Y bueno, yo me pongo así siempre en los guiones una parte por delante en la que hablo de los personajes, veo como referencias fotográficas del camino, pues veréis cosas del vestuario, de la fotografía, en fin, o sea, es todo como documentación que utilizo, y esto se convierte un poco en la Biblia del rodaje, que yo siempre digo, si esto se pierde, yo me voy a casa y que ruede otro. termine la película otro. Esto es una maravilla. O sea, yo cuando vi el primer guión tuyo, aquel, dije, pero ¿qué es esto? O sea, no había visto en mi vida una cosa tan currada y tan maravillosa. Luego es verdad que Estás justo en una página que tiene su historia. Ostras. Esta página, bueno, porque sabéis que se estrenó en la pandemia. Sí. Bueno, justo antes de la pandemia, 6 semanas antes de que nos encerraran en casa. Entonces esto estaba expuesto en el escaparate del 8:30 y se tiró 6 meses. Y entonces yo utilizo unos bolis, o sea, yo no soy tan limpio, o sea, utilizo unos bolis de estos que son Frickson, que se borran con el calor.
Y entonces, claro, al estar en el escaparate, empezó a A borrarse borrarse. todo el guión. Con lo cual yo estaba diciendo, ay Dios mío, cuando recoja el guión si alguna vez salimos de casa, ¡Qué si recojo el guión va a fuerte! estar hecho un tal. Y efectivamente, más o menos era esa página y está como medio ¡Qué borrada. maravilla! No, es una maravilla porque claro, es que ver esto es ver horas y horas y horas y horas y horas de trabajo. Bueno, a ver, yo siempre digo, siempre he ido muy ajustado, aunque todo el mundo pueda pensar, hostia, Salva, haces pelis y series con mucho presupuesto. Es verdad que para el cine español estoy entre los presupuestos, digamos, medios altos y tal. Entonces, no, en ese sentido no me puedo quejar, aunque realmente siempre al final, en todas las películas falta dinero. O sea, aunque hagas La Sociedad de la Nieve, necesitas más dinero porque realmente están concebidas para ser más. Entonces siempre vas a ir apurado. O sea, eso no es intrínseco a cualquier proyecto. En estos no os voy a contar. O sea, vamos, porque no tenemos tanta pasta como para hacer una peli americana, pero sin embargo tiene un look de, o se pretende, o se rueda de repente en África, es una road movie por África, o es una peli que ocurre en los Himalayas, siempre cosas, como yo digo, sencillitas, que son, ostras. Entonces, la clave para mí es llevarlo hiper preparado, que es la única, o sea, es la forma que yo he aprendido para ahorrar realmente y amortizar al máximo el tiempo. Entonces, siempre digo, hostia, ¿por qué lo llevas todo tan tal? Yo no es que no tenga capacidad de improvisar, que puedo improvisar y que evidentemente siempre vas a tener que tener esa carta bajo la manga. Pero sí que es verdad que si lo llevas muy preparado, pues te da tiempo a hacer más cosas. Si yo llego como antiguamente, o todavía hay gente que lo hace, que es, llego al set, hago la puesta en escena con los actores, se van a cambiar y tal, se maquilla, mientras con el director de foto decidimos qué planos vamos a contar la historia, se me va la mitad de la mañana en una secuencia. Yo normalmente, y por desgracia, me toca hacer 5 secuencias al día o 4 secuencias al día. Bueno, y como dependas de la luz. Claro. Y luego, efectivamente, y luego hay cosas muy técnicas. Yo ahora estoy preparando una película que se llama La Fiera y es sobre, esto es primicia, sobre bueno, pues los 5 chavales bueno, chavales, no tan chavales, eran tipos que probaron por primera vez el wingsuit en España. Entonces, bueno, pues... ¿Sabéis lo que es? El wingsuit es el traje de alas. ¿De salto base? Salto base, del proximity y todo eso. Y bueno, pues es una historia basada en hechos reales y es la historia de 5 amigos que tenían, bueno, alguno de ellos conocido. Y bueno, pues no os cuento más, pero vamos, os podéis imaginar lo complicado que es a nivel, bueno, pues de curro, porque, por ejemplo, el salto base no nos lo cubre el seguro, entonces hay que rodar, digamos, tirándose de una avioneta, luego recortar a esos personajes, incrustarlos en un paisaje. El salto base es cuando saltas desde una montaña, entonces... o desde un edificio. Entonces luego, pues claro, nosotros tenemos que reconstruir todo eso y va a ser, bueno, está siendo complicadísimo. Para eso es necesario llevarlo absolutamente todo planificado al máximo detalle. O sea, por poneros un ejemplo, a lo mejor no sé si habéis visto Adu, pero en Adu la secuencia del avión, cuando se montan los 2 niños digamos, en el tren de aterrizaje del avión, claro, eso está rodado, como yo digo, en 3 países, o sea, distintos. Porque en uno conseguíamos el aeropuerto, en otro teníamos el avión, en otro teníamos los permisos para volar el dron por encima de una pista. Conseguimos hacer lo que era, digamos, el tren de aterrizaje. Os podéis imaginar que ningún avión te deja meterte en el tren de aterrizaje de
normal, no vaya a ser que de repente le dé a alguien a un botón o saque un cable y eso no funcione el día que tiene que aterrizar. Entonces lo tuvimos que reconstruir y lo hicimos en un plató, o sea, era, complicado, no lo siguiente. Entonces, para eso necesitabas tener absolutamente todo dibujado y contado. Qué barbaridad. ¿Sabes? Entonces, efectivamente, claro, ahí veis, pues eso, al máximo detalle, pues todas las viñetas, y luego así pues fuimos desglosando. ¿Ves? Estas son las que desaparecieron. Estas son las que estaban expuestas en el 8,5, en la tienda de la pandemia. Y se borraron enteras. Qué fuerte. Repasé así un poco, pero dije, bueno, esto ya es parte de la historia de este guión. Claro. La pandemia pasó por encima. Vale, entonces, bueno, y luego esto aquí está señalado, digamos, en el guión, en qué parte va. El montador luego hace lo que le da la gana, normal, y tal, pero sabe por lo menos para qué lo rodee y cuál es mi idea, por lo menos de base, y a él sí que le sirve bastante. Claro. Bueno, Así y también yo creo que el trabajar, o sea, el llevarlo todo tan armado y tan trabajado, también luego te da mucho tiempo para dedicarle a los actores. Claro. Que eso también se echa mucho en falta cuando los directores no llevan tanto trabajo hecho, ¿no? El poder tener siempre un momento en rodaje para decir, Salva, podemos hablar un momento de esto, tengo esta duda, tengo esta pregunta, o lo que sea. Ensayar, hacer, porque por ejemplo en Si es martes, que es lo último que hemos hecho juntos en Lisboa, éramos 16 actores casi todo el tiempo en escena. Ya, sí. Eso era un baile, eso era un baile. Sí. Sí, aparte, quiero decir que es verdad que cuando tú además, esa parte, la parte técnica o de realización, yo siempre digo que el director son tiene que tener tres conocimientos básicos. Hay un cuarto que ahora os diré, pero es saber de guión, de dirección de actores y de realización, de cómo contar en planos, ¿no? Entonces, esas tres patitas, y tal, si el trabajo del guión lo llevas hecho de casa, que está ya bien trabajado, y además incluso pues has ensayado con los actores y has cambiado frases y tal en los ensayos, ¿no? El día del rodaje a mí me parece un infierno cuando empieza, no, y es que prefiero decir esta frase, pero es que entonces me cambia a mí el pie, espérate, no sé qué, tal. Digo, no, perdona, esto es los ensayos, ¿sabes? Entonces eso me parece que es lo apropiado. Entonces, bueno, de alguna manera, esa parte ya la tienes hecha, la de la realización, si tú lo has trabajado a este nivel y tal, pues efectivamente el director de fotografía ya lo ha charlado contigo, el ayudante ya lo sabe, entonces incluso ellos mismos, sin que yo tenga que estar encima, saben que, oye, vamos al plano 7, porque es justo el que tiene el sol en el punto en el que estamos ahora y tal, y no sé qué, no sé cuántos. Claro. Y entonces yo no me tengo que preocupar, porque ya saben lo que yo quiero hacer. Ya está hablado y ya está marcado. Claro. Entonces, yo tengo más tiempo para efectivamente estar con los actores y poder, ver cosas que de repente no nos funcionan o adaptar cosas a la localización real, que muchas veces es verdad que lo ideal sería poder ensayar ahí, pero no siempre tienes un plató. Hay muchas veces, sí, que os voy a contar. En tu caso, además, que casi siempre ruedas fuera. Claro, que os voy a contar. Imposible ensayar en el Himalaya. En el Himalaya es una o en Lisboa, es una locura. Ensayamos aquí y luego se hace. También es verdad que tienes otra cosa también súper a favor, que te diré que el primer día de rodaje estábamos todos un poco así, pero que tienes un equipo, tu equipo es tu equipo. Sí. Y es tu equipo siempre. O sea, Virginia, Ángel, Juanjo, o sea... Borja, sí, tienes Borja. Tienes como tus 4 o 5 ahí que sois equipazo y que funciona como un reloj. O sea, real, que funciona como un reloj. Ahora, el primer día de Juanjo y tú... Bueno, pues que somos... Es que esto es una maravilla, eso hay que contarlo. Claro, nos conocemos desde el año 98-99. Sí, porque somos yo como si fuéramos una pareja.
¿sabes? O sea, directamente. O sea, con unas discusiones ya y tal de, ¿sabes? Vete a la mierda, no quiero verte. Sí, sí, claro, pero de repente, o sea, primer día que vas a rodaje, yo también lo conocí en Policías, San Juanjo, o sea que Sí, es aquello. Pero claro, yo nunca os había visto rodar juntos así. Y entonces, de repente, es aquello de, venga, que sí, acción. Y Juanjo corriendo, no, no, tío, no, que esto es una mierda, tío, que no. Y el otro, que me dejes, que sí, que Y tú haces como, aquí va a pasar algo. ¿Qué es esto? Y luego, al minuto, descubres que no, que es una relación que además funciona porque podría parecer que no, pero es desde el respeto más brutal. Sí, Tú sí, hacia sí. él y él hacia ti. O sea, luego se nota muchísimo en el trabajo y se nota muchísimo en cómo luego se van evolucionando las cosas, ¿no? Pero la primera vez que lo ves es como, hostia. Y luego tu frase fue buenísima, es que somos como los Roper, dijiste. Sí. Que también es otra referencia que tampoco vais a entender. No la vais a conocer porque es una serie de hace mucho tiempo. Sí, sí, pero ya de coña alguna vez le hemos llamado Mildred a él. Sí. Pero tiene el pelo largo. Tiene el pelo muy largo. Y tal, pero bueno, sí que es verdad que es buenísimo. Es buenísimo. Buenísimo, buenísimo. De hecho, el año pasado ganó el mejor operador del mundo en los premios americanos de cine. Y tal, precisamente él había hecho La Sociedad de la Nieve y la había operado y es brutal. Y lo sufre. Y lo sufre. sufre. Y es como que no, tío, que no. O sea, es súper exigente, pero bueno, a mí por esa parte me encanta que discutís sobre la perfección, claro. ¿sabes? O sea, no, y que luego no hay nada debajo de eso. O sea, Sí. se nota muchísimo que es una cuestión de ambición de los dos, pero de ambición buena, de ambición puesta en que salga lo mejor posible y para todos eso es muy bueno. Sí, o sea, que eso funciona muy bien. Qué guay. Así que nada, pero bueno, yo siempre digo, volviendo a lo de los equipos, lo de los equipos a mí me parece fundamental. O sea, yo una de las cosas que me enorgullece más es que, o sea, mis películas cuando han sido nominadas en todo lo técnico. Claro. Y eso significa que es que yo me rodeo de gente muy buena, porque al final las películas parecen, es la peli de Salvador Calvo o de Amenábar o de Almodóvar, ¿sabes? Realmente no, las pelis son de un montón de gente, de un equipo que hace que eso marche. Es verdad que hay un director que coordina todo eso, pero realmente tienes que juntar a gente muy buena en cada faceta, en cada equipo, ¿no? El hecho de que hayáis trabajado tanto juntos también, que os conozcáis tanto, que yo creo que a ti también como director te relaja saber que si alguno de tu equipo te está diciendo algo, es que tiene un sentido y tiene ¿no? un nivel de importancia que debes escuchar. Entonces creo que eso funciona muy bien y tiene un equipo fantástico además de gente, de buena gente además, que también es importante. Bueno, también es verdad, o sea, cuando te pasas la mitad de la vida rodando, pues hombre, que sea en un ambiente agradable, ¿no? A mí por lo menos me gusta reírme. Ahora hemos hecho esta de Si es martes, que yo es mi estreno con la comedia. Y realmente, porque no había hecho, siempre he tirado hacia drama y tal, y esto es como estreno en comedia y realmente me he reído mucho en el combo. Y eso a mí me parece que es fundamental, ¿no? El que se trabaje a gusto, el que estés relajado, que no sé, porque creo que da pie a que salgan más cosas, a que el propio actor se atreva a decir, oye, probamos esto, hostia, te lo compro, venga, ¿sabes? Es que yo siempre voy a poner este ejemplo, pero es que era la primera vez que yo veía también a alguien, a un director corriendo, o sea, pruebas algo, estás en una toma y pruebas algo, o el otro prueba algo y de repente, pues, porque había partes que sí que había como que improvisar algunas cositas, no sé qué, entonces de repente el otro tira algo, tú reaccionas, tú no sé qué, pruebas en un ensayo y ver a Salva corriendo desde el combo, descojonado de risa, diciéndote ¡No! ¡No! Que para mí es como,
Yo creo que nunca me habían dicho que no de una manera tan maravillosa y tan amable, ¿no? Y tan decir, genial, venga, no, otra cosa. Es muy o sea, es trabajar desde un sitio muy agradable, porque hay otra gente que te dice las cosas, incluso para decirte que sí, de un lado muy chungo. Entonces, esto ha sido muy divertido y muy de agradecer, además en un rodaje, pues eso, con 16 personas que había que mover, que se nos tenía de alguna manera que ver a todos, algunos con más importancia que otros, dependiendo de la escena, y eso es un Sí, montaje era complicado. O sea, al final, hacer series o películas corales es complejísimo, complejísimo. Pero bueno, yo no sé, yo estoy contento con el resultado, estoy contento con el trabajo que han hecho los actores, es maravilloso y yo creo que además también, no solo eligiendo al equipo técnico, sino eligiendo también ese reparto, se generó un muy buen rollo y la verdad es que ha sido, bueno... Sí, ha sido maravilloso, maravilloso, maravilloso. Qué guay. Pues te quiero preguntar algo porque, claro, en nuestra historia común yo nunca he tenido que hacer un casting para ti. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Sí, me siento súper afortunada porque es verdad que no lo he tenido que hacer. Me gustaría hablar contigo de los castings un poco. Primero, ¿qué es lo que tú quieres ver del actor, de la actriz, cuando ves un casting? Además que ahora con esta cosa del self-tape y todo esto no facilita nada el trabajo del actor, con esta otra cosa de que también te dan solo una separata donde tú desconoces completamente el guión entero, ni la trama, ni el personaje, ni nada, y con eso te tienes que tirar o a un self-tape o a un presencial. ¿Qué quieres ver tú como director? Bueno, ya hablaremos luego de lo que quieren ver los productores, que eso también, bueno, eso sobre todo cuenta. Pero tú como director, ¿qué valoras de la propuesta de un actor que no sabe nada de lo que tiene que actuar, prácticamente? Ya. A ver, realmente, si te digo la verdad, para mí los castings normalmente es para descubrir gente. O sea, quiero decir que no... A ver, gente que ya conozco y que ya he visto cosas suyas y que les he seguido o que he trabajado con ellos, pues lógicamente yo no necesito hacer casting. Ya sé cómo tal. Pero sí que es verdad que hay muchas veces que tenemos que hacer esos castings porque yo quiero convencer a un productor de, oye, esta para mí es la mejor opción. Y luego, bueno, pues a lo mejor hay otras opciones que también planteamos y claramente, pues tú eliges la opción que más te gusta y tal, o la que ves que va a funcionar en la película. Pero es verdad que, bueno, pues hay veces que te encuentras como que es que no es mediático, que no, ¿sabes? Sobre todo en el tema de plataformas o en el tema de televisiones, ¿no? Ahí es donde entra más, porque yo creo que con los productores independientes no hay tanto problema, o sea, que quiero decirte, en general, o yo quiero creer que, por lo menos yo he tenido la suerte de que los productores independientes con los que yo he trabajado o con los que yo trabajo son gente enamorada del cine. Y compran más fácilmente las cosas. Entonces, evidentemente, si tú estás proponiendo una propuesta de un actor bueno y tal, no están a tonterías de cuántos followers tienen y este tipo de chorradas. Eso pertenece a otra gente, ¿sabes? O sea, los productores independientes y tú te vas, o sea, y yo como director nos vamos a poner de acuerdo claramente en el reparto. Pero sí que es verdad que cuando entran pues, las plataformas, esto ya es diferente, porque ahí ya de repente que si este no es mediático, que si este no tiene seguidores en Instagram, que si, o sea, cosas muy inauditas y muy absurdas. Hay algunas que también las entiendo, o sea, que evidentemente bueno, pues quieren luego poder a lo mejor vender los derechos de antena a nivel internacional o a la LATAM, que son los países latinos. Entonces, bueno, pues sí, buscan un tipo de actor que haya tenido éxito anteriormente en esos mercados.
Digo para los protas, para el Ya. resto ya entiendo que deberían de estar tranquilos y confiar en el director y los productores, que al final, bueno, pues somos los que vamos a hacer la película o, Claro. o la serie. Pero sí que es verdad que, bueno, pues hay bastante presión con eso. ¿Qué es lo que yo busco en un casting? Bueno, normalmente es conocer a un actor. También hay veces, que a mí me gusta también probar si un actor que le he visto siempre haciendo comedia o lo contrario, Sí, o drama, drama. tal, pues veo si es capaz de, digamos, darle una vuelta y ver otro campo que habitualmente no he visto. Yo qué sé, por ejemplo, ahora en Si es martes no he ido ni siquiera a prueba, ¿eh? Yo fui a ciegas y creo que no la había visto, pero la conocía personalmente, Ana Wagner, sabía que era muy buena actriz, pero siempre la había visto en papeles muy dramáticos. Y sin embargo, bueno, pues aquí hace un papel delirante y tal, y es, bueno, manejando la comedia increíble, ¿no? Y hace un trabajo espectacular. Entonces, es verdad que, bueno, pues es un... que a veces ella me decía, estoy insegura, Salva. Y yo le decía, confía que estás de puta madre. Y la verdad es que, bueno, pues ha sido una apuesta. Es verdad que, por ejemplo, ahí la plataforma Disney me lo compró inmediatamente, o sea que no hubo problema. Y bueno, pues oye, a veces los castings te pueden resolver eso, ¿sabes? Te pueden, ¿sabes? O ves, por ejemplo, si te funciona por edad, o ves también un par de actores juntos, a ver si hay química o no, ¿sabes? Porque es verdad que, bueno, pues podría no funcionar y bueno. Entonces, en esas cosas me suelo fijar, pero también me sirve para descubrir actores. Lógicamente. O sea, de repente, claro, y ahí en ese sentido, pues trabajo con jefes de casting que evidentemente, bueno, pues me abren el horizonte y me dicen, oye, Salva, ¿sabes? Ya sé que conoces a estos actores que son súper conocidos, pero te voy a invitar a que conozcas a otros que me parece que están muy bien, que han hecho... que los han visto en teatro, que los han visto en una peli pequeña, y ahí, bueno, pues te abren el horizonte. Eso es lo que debería de ser. Claro. Y hoy en día, o sea, tal como están las cosas con las plataformas, con todo esto, ¿qué porcentaje dirías tú de capacidad absoluta tiene el director de decisión? De decisión O sea, sobre el casting final. quiero Pues decir, depende de la plataforma, depende del proyecto. ya, También pensad que cuanto más grande es el proyecto, menos poder tenemos de decisión para algunas cosas. O sea, no significa... El tener más dinero no significa que tú tengas más poder. claro. ¿Sabes? Probablemente... O sea, siempre... bueno, y de hecho, yo creo que yo nunca he tenido el sueño de ir a Estados Unidos a hacer cine, porque sinceramente creo que allí sería, no sé cómo se dice, cola de león, ¿no? Ah, sí. O cabeza de ratón. Cabeza de ratón. Pues yo prefiero ser cabeza de ratón Claro. en España y tal a ser cola de león en Estados Unidos. O sea, prefiero poder manejar de alguna manera aquí mis proyectos, sacarlos adelante, luchar, ¿sabes? Por lo menos pelear los montajes, ¿sabes? Pelear determinadas cosas que allí te aseguro que no te van a dejar hacer. Vamos, la experiencia... O sea, lo ideal es lo que le pasó a Bayona con La Sociedad de la Nieve, que es tener libertad absoluta para hacer lo que él quería con los presupuestos americanos. Porque rodó en España, además. Claro, porque rodó en España, un equipo español, la producción era medio española, pero realmente el dinero venía de Estados Unidos, era Netflix americano. Claro. Eso es lo ideal, pero cuando te vas, y él creo que lo sufrió, y yo leí en entrevistas que hizo... Pues, en Nosotros, ¿no? No, en esta, ¿cómo se llama?, en Parque Jurásico. Lo pasó realmente mal. No, Los Otros es de Amenábar, que claro, digo yo. Pero en Parque Jurásico
realmente tenía mucho presupuesto, pero tenía unos productores encima que le decían lo que tenía que hacer. Y por mucho que él fuera amigo de Spielberg, creo que, o sea, tampoco podía estar todos los días llamándole por teléfono para decirle, oye, ¿qué me están haciendo? ¿Qué me están no me dejan? ¿Sabes? Entonces creo que en ese sentido, bueno, pues eso te contesta que es verdad que cuanto el proyecto es más grande, más complicado lo tienes. Porque de repente entra A3 Media o entra Televisión Española. Bueno, Televisión Española suele ser muy, muy respetuosa con los proyectos, pero las cadenas privadas, o sea, un Telecinco, y ya no te digo las plataformas Netflix o yo qué sé, bueno, de repente te pueden decir, oye, mira, es que esto luego lo tenemos que vender a nivel internacional porque los derechos están vendidos. Entonces búscame a alguien que le conozcan en el mundo. Claro. Entonces, de repente... Se te limita mucho la cosa. La Casa de Papel, claro, Élite, claro. no sé qué tal, y te quedan ahí a... Claro. ¿Sabes? Ir induciendo hacia un tipo de casting. Pero bueno, ahí se trata de luchar y luchar por lo que tú crees, y a veces ganas y a veces no. Claro. Claro que sí. Oye, podéis preguntar cuando queráis, ¿eh? Que estamos aquí raja, pero ya sabéis que aquí podéis preguntar en el momento que queráis. ¿Queréis echarle un vistazo? Venga, pasarlos. A ver. Con cuidadito, Con cuidado, ¿eh? que esto Con es cuidadito. un manuscrito. Bueno, en alusión a lo que estabas comentando, que te agradecemos los actores españoles y la industria, que te quedes en España y no te vayas a Estados Unidos, porque realmente necesitamos potenciar la industria. Y gracias a decisiones como las que tú haces y como las que nos has comentado, pues podemos potenciarla, ¿no? Dicho esto, te quería comentar, has tocado muchos géneros diferentes, te sigo hace muchos años porque me gusta mucho tu trabajo, temas de Adu y tal, pero también has hecho... que me gustó muchísimo. Tú dirigiste Niños Robados, Sí. que es un tema Sí. que me parece muy top, que ha pasado en España y que eso, o sea, son cosas muy oscuras que no deben de pasar. Y también dirigiste, si mal no recuerdo, lo que escondían sus ojos. Sí. Que yo leí ese libro y vi la película y ambas cosas me enamoraron por igual. Como, ¿qué tal fue encajar la España de los años 40? Porque creo que había un trabajo, ¿no?, ahí de arte, Sí, fotografía, sí. de dirección, de todo, y un guión ajustado porque ya lo traías de... Sí, yo tengo que decir, bueno, a ver, que siempre he tenido como un cierto compromiso con el cine, entre comillas, social, y eso es lo que me interesa. Realmente me gusta, y no lo sé, quizás también, yo cuando terminé la universidad, que yo estudié en la universidad pública, pues cuando terminé me salió una beca y bueno, pues entré en Antena 3 en informativos. Y yo estaba un poco horrorizado y decía, ¿qué hago aquí? Si yo lo que quiero es contar historias y tal. Entonces, bueno, pues la propia de personal de allí y tal me dijo, mira, te voy a meter en el único programa que hay en informativos. Y entonces era un programa sobre crímenes. Ay, me encanta. Y tal, que dirigía Pedro Costa, que era el director de La huella del crimen, Claro. y bueno, fue productor de Amantes, de La buena estrella, de un montón de películas y tal. Y entonces, bueno, pues nos dedicábamos a hacer reconstrucciones de crímenes. Entonces ahí conocí pues un equipo de efectos romanillos, el propio Pau Costa, que son ahora gente muy top en los efectos especiales en España y en el mundo. Entonces, bueno, pues hacíamos, ya te digo, reconstrucciones de crímenes, no sé qué tal, pero... Oye, para mí era como si hiciéramos cortos, ¿no? Claro. Entonces era divertidísimo, yo me dedicaba a eso y tal. Pero efectivamente de ahí ese programa se acabó y entonces me hicieron la oferta de pasar a un programa de reportajes. Y entonces ahí en ese programa de reportajes pues hacíamos historias. Claro, yo me intentaba siempre como hacer la estructura de mi pieza, ¿no?, como si fuera una historia. Y entonces empecé a rodar cosas así un poco más ya te digo, basadas en hechos reales, claro, eran historias reales. Y le empecé a pillar el gustillo a eso, porque me parecía que muchas veces cuando hacemos ficción está como todo muy claro, o sea, tienes
la estructura muy clara de 3 actos, ahora se resuelve, ahora tal, no sé qué. Y la realidad te otorga mucha más variaciones, algo imprevisible, algo que no está escrito en un guión, ¿sabes? Entonces eso me pareció siempre muy interesante. Y no lo sé, esto inconscientemente he ido eligiendo historias que siempre tienen de alguna manera algo basado en hechos reales o tal. También porque me gusta ese proceso de documentación. Ahora cuando veáis tal, pues los guiones veréis que efectivamente me empapo de las historias, me leo libros, tal, me hago, ¿sabes? Bueno, me meto dentro de esas historias. Entonces me gusta efectivamente tocar distintas historias diferentes, pero que tienen en común casi todas un poco una cierta reflexión social o cierta denuncia social. Eso sí me gusta. La de Lo que escondía en sus ojos, quizás es de todas las últimas que he hecho, es la que menos se ve esto, porque precisamente recortaron mucho el guión y toda la parte política. Es que sí, eso sí es verdad. La cortó Telecinco y tal a posteriori. Entonces, a ver, me gusta, pero no es... O sea, yo creo que el guión era mucho más interesante. Porque hablaba un poco bueno, pues eso, después de la guerra civil, yo siempre he visto la historia del bando perdedor, ¿no? Hemos visto un montón de películas de posguerra, pero nunca del bando vencedor. Y ver cómo entre ellos había también peleas por el poder y cómo los falangistas se peleaban con los monárquicos y al mismo tiempo los generales estaban sobornados por Inglaterra para que no entráramos en la guerra mundial, o sea, en la Segunda Guerra Mundial. Todo eso me parecía interesantísimo. Claro. Y de repente me parecía como, hostia, esto no está explorado. Se vendió el romance de la marquesa. Claro, pero el marqués, el romance lo copó todo. Claro. Bueno, ya tienes una nueva idea que crear. Claro, pues sí, estás diciendo algo que a mí me parece muy interesante y que en realidad yo pienso que cualquier artista debería hacer, pero igual me estoy equivocando. Yo siempre le digo a los chicos que tienen que estar en la actualidad, que tienen que tener un posicionamiento como artistas, pero porque son seres humanos y porque al final te vas a tener que posicionar tarde o temprano las cosas. Pero es verdad que con los actores hay como mucho miedo, incluso hay mucha gente que te recomienda no te posiciones porque luego no te va a salir trabajo, porque luego no te van a llamar para esto, porque no te van a llamar para lo otro. Entonces hay una cosa como entre los actores de miedo a posicionarse y esta pregunta siempre aparece todos los años en clase y yo les digo, no tenéis que tener miedo a eso, habrá gente que no os llame, pero habrá otra gente que sí. Y si tu trabajo va a depender de eso, pues al final, yo qué sé, yo casi que prefiero ser un ser humano, pero esto ya es muy personal. Pero tú eres un director que siempre estás posicionado y que hay siempre. O sea, hay una cosa como que uno espera ya, ¿no? Ver tu cine y ver, digo, a ver por dónde me va a dar la hostia esta vez Salva, ¿no? O sea, es verdad, o sea, hay una cosa como de esperar, ya uno espera cierta crítica o cierta denuncia o lo que sea. Y bueno, yo sobre todo creo que es una reflexión, Raquel, que al final... Bueno, pero que está bien, que yo creo que el arte tiene que servir para eso. Yo me hago preguntas y muchas veces lo que intento es que en las películas, cuando tú la veas, te hagas preguntas. Claro. O sea, yo de repente en Adu, o sea, a mí me preguntaba gente, me decía, pero... ya que has hecho esto y tal, ¿tú qué crees que debo hacer yo para cambiar la situación de los inmigrantes? Y yo decía, yo es que no tengo esa respuesta, claro. Pero si te lo estás planteando ya está. Pero mira, me pareció una cosa, surgió esto, así casualmente, Teddy Villalba, un productor que es amigo mío, y de repente pues me dijo, Salva, ¿sabes qué me ha pasado? Que después de ver tu película, todos los días cojo el metro y justo a la entrada del metro había un mantero de origen africano
y me acerqué y le pregunté, ¿de dónde eres? Y de repente me empezó a contar, pues mira, vengo de Senegal, no sé qué, tengo mi familia allí, no sé cuánto, me llamo tal. Y dice, y a partir de ese día ya nos saludamos, y nos saludamos con el nombre y tal. Y de repente he dejado de verle como mobiliario urbano, le he empezado a ver como una persona. Dices, pues bueno, ya está, ¿sabes? Eso ya es un cambio importante que te ha hecho la película. Para mí ya suficiente. Si consiguiéramos de verdad abrir la mente de tanta gente y dejar de ver a la gente como números, como hoy han llegado no sé cuántos, tal, que parece que, ¿sabes? Que también hay una cierta responsabilidad en los periodistas, ¿no? En cómo se dan las noticias. Que de repente dices, a lo mejor tenemos que empezar a poner... Por eso me parece interesantísimo el cine, porque el cine no te habla así, ¿sabes? Tiene la capacidad de tener el plano corto y de ver a la persona, verle los ojos y darte cuenta de que lo que significa que una persona se muera, por ejemplo, o le pase algo, ¿sabes? De repente dices, ostras, hostia, es que es una persona, es que es como yo, es que podría ser mi hijo, es que podría ser mi hermano, es que podría ser mi padre, ¿no? Y de repente, hostia, esto llega, ¿sabes? Entonces yo creo nosotros tenemos esa responsabilidad de decir, hostia, tenemos en nuestra mano poder cambiar un poquito el mundo, un poquito, o por lo menos a la gente que se acerque a ver nuestro cine o nuestras obras de teatro o nuestras tal, de lo que sea y tal, pues poderles cambiar un poco o hacerles pensar al menos. Sí, es el granito de arena. Si tampoco hace falta que uno con una película o con un personaje cambie el mundo, es imposible. De hecho, es imposible. Pero si cada uno artísticamente podemos ir poniendo el pequeño granito, a lo mejor termina siendo ¿no? Una avalancha de arena, yo qué sé. Oye, pasar los guiones para atrás también, ¿no? Estáis ahí, que os lo vais a estudiar. Sí, sí. No va a llegar nunca. No va a llegar nunca. Para atrás está haciendo un examen exhaustivo. José. Sí, yo, bueno, primero felicitarte. Quería preguntarte un poco por cómo eliges los temas, porque casi todos los charcos que hay los has pisado, ETA, inmigrantes, y además con una forma también que creo que es bastante, por lo menos lo que estabas diciendo, que es como reflexiva. O sea, no, Raquel muchas veces nos dice que no seamos panfletarios, y en tu obra lo que hay es como, estos son los puntos de vista, luego tú decides qué es lo que quieres hacer. Entonces... Eso a priori es mi principio. O sea, yo no tengo nunca la solución a los berenjenales en los que me meto. O sea, no lo tengo. De hecho, dices, ¿dónde me posiciono? Pues es que yo hay cosas que veo de un sitio, cosas que veo de otro. Hay cosas que claramente se acercan más a mi línea de pensamiento y, hombre, yo creo que de alguna manera tú siendo autor te expresas, o sea, y se te ve dónde está puesto tu alma, ¿no? Pero igual me gusta no crear malos malísimos. No creo que haya gente mala malísima. Bueno, sí, algunos dirigentes en el mundo hoy día son malos malísimos. Malos. Pero en general creo que la gente no es ni blanco ni negro. O sea, somos un montón de matices. Entonces, me gusta entender dónde están ellos. Luego, evidentemente, no lo comparto. O sea, hay cosas que no comparto y ahí se ve de alguna manera mi crítica. Pero sí intento que tengan voz. O sea, yo de hecho, pues, por ejemplo, Niños Robados, que era un tema tremendo, es un temazo y... Bueno, a nosotros además nos dolió tanto la serie porque reabrió casos, pero primero nunca entendí que hubiera casos que directamente, bueno, pues hubieran prescrito, porque creo que el que te roben a un hijo
y tal, es un crimen de lesa humanidad, o sea, y me parece que eso no prescribe, pero no sé cómo, de verdad, bueno, y de hecho aquí se cargaron a un juez simplemente por perseguir esto. Entonces, bueno, es una... o sea, me dio mucha rabia por eso, porque al poco de emitir la serie, ya llevaban a juicio a Sor María. Sí, sí. Sí. No lo encontraba. No, y Sor María de repente comunicaron, y es que esto me parece muy grave. Y tal, a 2 días de ir al juicio, se había muerto en su parroquia o como se llame, y tal, y la habían enterrado las pobres monjas. Ah, sí, claro. Y nadie nunca vio esas Y nadie nunca Investigó investigó eso. si estaba debajo en la tumba, si no, tal, se dio por sentado, porque además en ese momento en el ayuntamiento y en la comunidad estaba gobernando el PP y tenían mucho que opinar, callar de ahí, porque... Qué horror. Ay. Entonces, bueno, pues son esas cosas, pero evidentemente está interesante abrir, y yo no es abrir heridas, es realmente plantear cosas que además intentan muchas veces que no, o sea, y sobre todo a vosotros, a los jóvenes, intentan que no miréis eso, pero hay que poner la mirada ahí, ¿sabes? Si queremos hacer de este mundo un sitio mejor, hay que poner la mirada ahí, o sea, en las cosas que no están bien. ¿Sabes? Pero hay como unas ganas, bueno, no sé, ya lo decía el Che Guevara, y no, con esto no... Pero si tienes un pueblo inculto, lo podrás dominar. Claro. Y eso es lo que pretenden, que la generación siguiente sea una generación fácilmente manipulable. Claro. ¿Sabes? Entonces tenemos que consumir información, enterarnos de cómo está el mundo y estar... en la lucha, o sea, porque yo creo que vuestro deber como jóvenes, intentar cambiar las cosas que están mal. Sí. Bueno, mi pregunta tiene un poco que ver con todo esto de la política, y es que con todo esto que está pasando últimamente, cierto auge político, la gente cada vez tiene menos empatía. De la ultraderecha, dices. Sí. ¿Cómo ves el futuro del cine, sobre todo a la hora de que productoras dejen de mojarse en ciertos temas o dejen de financiar ciertos temas? Bueno, yo de momento no lo he encontrado. Evidentemente va a haber una censura, sobre todo si llegan al poder. Lo que tenemos que hacer es que no lleguen. O sea, eso es lo que hay que luchar, y hay que, para eso, a mí mi padre, que claro, bueno, pues se había chupado la dictadura, me decía, o sea, ¿cómo que no vais a ir a votar? O sea, vamos, dice, voy uno por uno a vuestras casas y os saco a votar porque yo me he dejado la vida y tu madre nos hemos dejado la vida para que tengáis esta opción. Claro. Y tal. Entonces, la gente joven tiene que ir a votar. Vosotros sois los que podéis cambiar esto. De verdad, es que lo creo así. Yo tengo una hija y, ostras, yo hay veces que digo, por favor, ¿hacia dónde vamos? O sea, vamos a ser la generación que ha vivido con todas las libertades, habiendo conquistado un montón de libertades maravillosas y tal, y que vamos a ver cómo nos las van a ir quitando. Entonces, es que no podemos de verdad consentir eso. Entonces, yo sé que ahora mismo, pues eso, con el TikTok, con el no sé qué, con no sé cuántos, nos van o sea, alejando, quitándonos el foco de lo realmente importante. Sí. Y creo que tenemos que focalizarnos en eso y estar activos. Sí, porque hay muchas veces que yo escucho esto en gente joven, muchas veces charlando con ellos o así, como esta cosa de es que no hay ninguna opción política que me sirva o que me identifique o que no sé qué. Y yo siempre digo, ya, pero es que lo que no te va a identificar es perder todas las libertades que se han ido conquistando a lo largo de los años, y que si tú no eliges una opción que a lo mejor no es la más top, pero a lo mejor es la que va a evitar que tú pierdas todas esas libertades. Entonces, hay cosas como
Sí, es verdad que en la izquierda siempre ha habido, somos más críticos. Somos más críticos. Es así, entonces es muy difícil identificarte con todo. Yo no me puedo identificar Claro. con un partido de pe a pa, es que no lo tengo, no, pero evidentemente sé lo que no quiero, entonces tal. Me parece que si lo tienes tan claro, o sea, podrías crear un partido, pero no me quiero dedicar a eso. Prefiero dedicarme a hacer cine. Entonces, sinceramente, nadie es perfecto, pero incluso te digo, a mí me parece maravilloso que ahora no haya de repente un partido con un poder absoluto y con una mayoría absoluta y que tengan que pactar cosas y que tengan que negociar y que aprendamos a negociar, que eso es parte de lo que en principio creo que tiene que hacer la clase política, que es pactar y tal, y negociar las cosas para el bien común. Exactamente, porque al final no solo gobiernan para mí, gobiernan para todos, incluidos los que no me gustan. Bueno, también, pero lo que decías de que no vas a ser político porque prefieres dedicarte al cine, pero igualmente, sobre todo tú con tu filmografía, sí que estás muy implicado en... Bueno, porque, a ver, estoy implicado con la vida. O sea, no es que yo sea... O sea, no me vas a ver en mítines políticos porque no me interesa, ¿sabes? Pero estoy implicado con la vida y estar vivo y estar en este mundo significa que tú ves cosas que te parecen injustas. Hay situaciones que me llevan a... O sea, yo, por ejemplo, cuando estábamos rodando los últimos de Filipinas, estábamos en Canarias, se vino mi chico conmigo y tal, y bueno, pues para no estar de brazos cruzados, estaba currando en una ONG que era CEAR, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, y ahí, bueno, pues llegaban pateras y tal, y los atendían y estaban durante el primer mes y medio hasta que luego los repartían por centros del resto de España. Entonces, ahí, de repente, claro, cada día me contaba una historia y me contó la historia de un niño que había llegado con su madre y con una hermana en una patera que venían o sea, quiero decir, eran niños el niño venía del Congo y tal. Y entonces, este niño... un día, bueno, ella ya la veían como rara porque de repente apareció con un iPad, con un sujetador de la perla que vale, yo qué sé, una pasta y tal. Y entonces dijeron, hostia, a lo mejor se está prostituyendo, no sé, vamos a vigilarla. Y efectivamente no se estaba prostituyendo, pero estaba recibiendo un dinero porque la pillaron hablando con el niño y el niño le dijo, señora Joela, y ya le dijo, aquí llámame mamá. Y tal. Y resulta que es que ella estaba haciendo de transporter a cambio del puesto en la patera de ella y de su hija. Traía a un niño que ese niño iba a ser desguazado y vendido en el tráfico de órganos. Entonces, esa historia me llegó. Esa mujer la detuvieron y tal, y al niño, bueno, pues de repente le mandaron a un orfanato y tal, no sé qué. Nosotros intentamos cogerlo en acogida, nos dijeron que no se podía, menos siendo una pareja homosexual, que cómo íbamos a hacer eso y tal, no podíamos coger a un niño que... Tal. O sea, cosas muy sorprendentes. Entonces, el propio mundo te está dando las historias para decir, oye, yo me acuerdo que estaba con Luis Tosar y con Álvaro Cervantes haciendo esa peli y ellos mismos me dijeron, Salva, esto hay que contarlo, tío, esto hay que contarlo. Entonces, yo cuando volví me junté con mi guionista, con Alejandro Hernández, y de repente dijimos, hostia, si planteamos una historia ¿sabes? Y contamos de alguna manera esto. Y salió Adu. O sea, quiero decir que al final la propia vida te va poniendo cosas que tú dices, hostia, o sea, no es que de repente me busco en el periódico qué tema es el candente. No, es que la vida te la pone. Es estar abierto, estar sensibilizado y estar... Claro. Y recibir... Aparte de que me encanta que toques los temas sociales, porque al final, como bien comentabas, tenemos que visibilizar ese tipo de cosas, y al final es como una misión de vida también, ¿no? No solamente el crear por hacer cine, sino para que las generaciones que son más jóvenes, yo soy un poquito más grande que yo, poquito nada más, que sois más jóvenes, pues conozcáis al final
lo que es el mundo, la realidad y de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos de alguna manera, ¿no? Pero inciso, te paso el micro. Venga. Bueno, pues mi pregunta va en base también a esto de la política y tal, pero más a futuro, en plan, es decir, ¿cómo ves tú el cine para los actores que estamos comenzando ahora en un futuro en plan, ¿tú crees que cada vez será más difícil para los actores nuevos poder llegar a vivir de esta profesión? ¿O estará igual? ¿Qué piensas tú? A ver, en la profesión, o sea, de actor, actriz, me parece complicadísima y al mismo tiempo apasionante, o sea, preciosa. O sea, tiene las dos cosas. Pero te diría que, claro, evidentemente, viendo las estadísticas, es brutal. O sea, la cantidad de gente que malvive con esta profesión. Pero claro, también por otro lado, es una de las profesiones a mí más bonitas del mundo. O sea, que creo que es apasionante. Porque además, contar historias que te llenan luego personalmente, pues es la leche, ¿no? O sea, a mí me parece... Yo cuando... Mira, ahora que yo ya tengo una cierta edad y empiezan a hablarme de no sé qué, de jubilarse y tal, y yo siempre digo, ¿qué me dices? O sea, yo no me voy a jubilar nunca. Claro. O sea, yo, vamos, o sea, firmo como Clint Eastwood o Scorsese. O sea, de verdad, vamos, hasta el final. ¿Sabes? De todas formas, es una profesión vocacional y eso es imposible, o sea, también es político, o sea, que es imposible renunciar a algo vocacional. Si tú tienes la vocación de contar historias, tienes la vocación de revelar almas humanas, de revelar cosas a la gente que te mire, al público en general, a los pueblos, a las provincias, es que va a ser imposible que renuncies. Lo que hablamos siempre, pues intentar tener un plan B, un plan C, un plan H, un poquito de variedad de planes para ir compaginando y poder ir trabajando en la medida en que vayan saliendo las cosas, pero renunciar a algo que es vocacional es muy complicado porque te vas a frustrar toda la vida. Sí. Aparte, yo creo que también, o sea, está bien ponerte metas, pero no exigirte de repente, no, a ver, yo quiero llegar a ser Penélope. O sea, yo no voy a ser Scorsese, no lo voy a ser. A mí me basta. Yo soy feliz con lo que soy. Claro. No necesito ser Scorsese. Scorsese ya tiene su vida. Claro. Entonces, no hay que ponerse una meta así de decir, bueno, voy a llegar a esto. No, yo quiero hacer mi pequeña vida, mi pequeño plan de vida. Entonces, a lo mejor pasa por, yo qué sé, dar clases de teatro o, ¿sabes? O actuar en teatro o hacer series. O sea, quiero decir, no hay que marcarse, de verdad, hay que ser feliz con lo que te vas encontrando en ese sentido. Y, hombre, sí, luchar siempre hacia donde tú quieres ir. Eso también, pero no fustigarte. Y hay muchas maneras nosotros siempre decimos lo mismo. Nosotros ha habido muchos años en los que no te ha llamado nadie para trabajar y has cogido tú una función, te lo has producido, te lo has hecho, o te lo has escrito, o has buscado a alguien, un compañero que escribe mejor que tú, o otro que dirige mejor que tú, otro que no sé qué, y te has hecho tu propio espectáculo en no sé qué sala y luego resulta que allí te ha visto no sé qué director de casting de carambola y te ha llamado para otra cosa y no sé qué, o sea, hay que hacer, chicos, hay que hacer. Sí. Hay que hacer. Hay una cosa que yo, o sea, siempre, pues, hablando con otros directores, compañeros y tal, que habíamos estudiado, y me decían, no, pues que a mí, yo qué sé, la universidad no me sirvió para nada. Y yo digo, o sea, a mí me sirvió para todo. Sobre todo, lo que más me sirvió es que yo venía de un colegio en el que todos hablaban de fútbol, ¿sabes? Y dale en clase, y de repente yo a hablar de cine,
que me parecía la hostia. O sea, que mi grupo de amigos habláramos de cine y nos fuéramos una vez por semana o 2 veces por semana a hacer cineforum. Nos íbamos a ver una peli y luego nos tomábamos un café y hablábamos de lo que nos había parecido, de qué tal, no sé qué. Esto bueno, ya no te digo escribir guiones o hacer cortos de mierda. ¿Sabes? O sea, Claro. pero, ostras, es que eso, bueno, me parece de los momentos más chulos de mi vida, ¿sabes? Claro. Entonces, disfrutad también del tiempo que estáis estudiando, porque vais a conocer gente que luego además te las encuentras en la vida profesional. Y mola también, Sí, ¿eh? sí, O sea, de totalmente. repente decir, ostras, mira, de ahí, ¿sabes? Sí, ¿Te acuerdas? ¿Sabes? Entonces, yo creo que en ese sentido, disfrutad mucho también de la experiencia de estudiar y de formaros. Bueno, Salva, yo me llamo Gabriel, quiero saber de tu vida. ¿Qué? Gabriel, no. No a nivel muy personal, pero me interesa mucho la rutina de los creativos y sobre todo la de un director que tiene que mezclar mucho hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, que seguramente tendrás reuniones del rollo administrativas que no te apetece una mierda tener y al mismo tiempo tienes tu chispita de crear. Entonces, yo quiero saber, ¿tienes alguna rutina, tienes algún momento del día que te guste crear? ¿Respetas tus noches? ¿O hay alguna noche que es que, tío, es que te tienes que quedar despierto, ¿sabes? No sé si quiero responder. A ver, yo soy de mañanas. O sea, yo soy ave diurno. O sea, de hecho, esto tengo que reconocerlo, que si me voy quitando en los guiones las noches, porque odio rodar de noche. Ya. ¿Sabes? Me amarga la vida. Entonces, si es en plató, no me importa porque lo hago de día. ¿Sabes? Claro. Pero la noche en exteriores me espanta. Entonces, bueno, porque soy muy diurno. Yo soy de levantarme, yo me puedo levantar a las 4 de la mañana y tal, y ponerme a trabajar, y es cuando más me cunde el día. O sea, te he dicho 4 de la mañana, esto es una exageración, me levanto a las 5, pero soy madrugador, porque funciono mejor. O sea, nada más. Y yo además ya he cogido la dinámica de mi hija, que tiene 6 años, y me suele acostar casi a la vez que ella. O sea, Es una maravilla eso. Estoy en ese mood. Y tal. Y entonces es verdad que por la mañana es como que está todo tranquilo, te llaman, no te tal. Entonces es cuando el momento en el que yo de verdad luego me centro. Y odio esa parte que tú dices de llamadas, de no sé qué, tienes que negociar con no sé quién, has hablado con no sé cuántos, espérate, tal, no sé. Hostia, o sea, esto me cuesta, o sea, porque esa es la parte menos creativa y es la más coñazo. Y tal. Pero hay que hacerla también. O sea, hay una cosa que antes hablábamos justo antes de entrar. Yo ahora mismo tengo como 5 proyectos a la vez, más 2 que estoy terminando de procesos. ¿Y por qué? O sea, yo lo odio. Yo soy una persona que me centraría únicamente en una cosa y ahí a muerte, hasta terminarla. Pero para que no me pase que cuando termine una cosa, de repente, oye, que se ha retrasado 3 meses y te quedas en blanco, esos 3 meses, como hay que vivir, y yo no tengo un gran capital, o sea, voy al día, vaya. Entonces, pues realmente sí que necesito el tener como varios proyectos en distintos estadios para que luego, o sea, siempre puedas repescar y tal, pero eso lleva, o sea, para mí, un proceso duro de un poco esquizofrénico, de repente, hostia, ¿sabes? Porque yo soy de entregarme. Entonces me gustaría entregarme al 100% a uno y ya está. Pero la vida me ha enseñado que si no, pues te llevas disgustos. Yo en el 2007 iba a hacer mi primera peli y fíjate cómo es la vida.
pues sí, fue el 2007, 2007 sí, yo creo que en el 2007, el 12 de noviembre, ya me acordaré siempre de esta fecha, fue la caída de Lehman Brothers, Sí. ¿no? Pues estaba a 6 días de empezar el rodaje de una peli que rodaba en Mali, en África. Y tal, y estaba ya el equipo de dirección, el equipo de decoración y el equipo de arte, o sea, de decoración y de producción. Estaban los 3 equipos ahí, estaban yéndose las de vestuario al avión y nos llamaron que el productor había perdido todos los fondos de inversión que tenía americanos y la peli se paraba sin edie. Hostia. Bueno, para mí fue un batacazo porque era mi primera peli, yo tenía una ilusión, estaba además basada en hechos reales, o sea, en una historia que me había ocurrido en un viaje. Hostia, fue realmente desastroso y me costó levantarme, o sea, después de aquello, mucho. Hostia. Y entonces aprendí a hostias que hay que tener otras cosas para que no te pase factura, ¿sabes? Porque ya te digo, o sea, yo estuve a punto de tirar la toalla y bueno, pues me rescataron. Ya me acuerdo que de alguna manera, bueno, pues me rescataron con un proyecto y tal, y volví otra vez a creer en mí, a creer en... Esa película no la has rodado nunca. No la he rodado, pero sí la quiero rodar. O sea, eso es como... Yo sé, de esas películas que se te quedan ahí. Claro, claro. ¿Sabes? Sí, además era mi primera colaboración con Alejandro Hernández, con el guionista con el que suelo currar y tal. Y joder, o sea, yo a día de hoy sigo pensando que era buenísima. O sea, ¿os imagináis? Era... En el 2007, bueno, el reparto era brutal, o sea, tuve bastante buen ojo, porque luego, o sea, eran Bárbara Leni, Verónica Echegui, Mariana Álvarez, Kim Gutiérrez, Óscar Jaenada, Diego Martín y Mónica López. Joder, repartazo. Y era, bueno, la historia de un viaje en 2 4x4 atravesando Mali. Uf, Brutal, qué bueno. pero bueno. Bueno, antes has comentado que para un director tiene que saber dirigir a los actores. Es como esencial, ¿no? Y mi pregunta sería, ¿cómo te gusta trabajar con los actores y qué esperas de ellos? Bueno, realmente sí que es verdad que yo creo que esto es una asignatura que, fíjate, lo lanzo desde aquí porque creo que no hay ninguna escuela para directores no sé, que yo conozca, aquí en España no hay. He O hecho sea, un curso con directores, pero como cosas muy puntuales. ¿No? yo, o sea, estuve a punto, además, porque al final me cogieron, pero justo me coincidió que me salió un proyecto y ya os digo que no tenía pasta como para poderme ir meses y tal, pero me salió ahí un curso de Judy Weston, que es de las pocas escuelas que yo he visto para directores, para aprender a dirigir actores, cosa que me parece fundamental. Claro. O sea, que con cuántos directores os vais a encontrar que no os entendéis No, que no. en absoluto, que habláis otro lenguaje totalmente diferente. Yo la única cosa, sí que es verdad que aquí, o sea, estuve estudiando cursos en Coraza, estuve estudiando también con Alicia Hermida y tal en La Barraca, y entonces, claro, todo lo que había ahí era siempre de actor. Entonces, bueno, pues yo iba de una especie de medio oyente, actor, y a veces me sacaban y me hacían putadas, como hacer una escena con Elena Naya, y yo decía, pero perdón, o sea, tierra, trágame, ¿sabes? Y yo no soy capaz de hablar con esta señora. Entonces, bueno, pero me sirvió para entender de alguna manera también lo que se siente estando al otro lado. Y yo creo que es fundamental, bueno, esa empatía con el actor y esa sensación de que nos tenemos que ayudar el uno al otro. O sea, ¿sabes? Yo te necesito para contar mi historia y tú necesitas a alguien
que te guíe, de alguna manera te ilumine si vas bien o no. Entonces, creo que eso es un trabajo que para mí es fundamental hacerlo previamente. O sea, es muy difícil y muy duro llegar al rodaje día 1 y tal, y de repente con la exigencia del tiempo, con la exigencia del resultado, llegar y en 2 minutos entenderte en una pasada de texto, que es el tiempo que tienes, y tal, entenderte con el actor. Creo que por eso es fundamental los ensayos, aunque incluso no llegues a hacer la puesta en escena de las escenas, pero sí para ver, o sea, conoceros como personas y saber, bueno, y establecer una serie de normas, entre comillas, para que funcione aquello, ¿no? En este sentido, normas me refiero a, oye, cuando te digo esto no te estoy criticando, estoy intentando que hagamos lo mejor, ¿sabes? Entiéndeme, ¿sabes? Y eso me parece fundamental que se establezca esas relaciones entre actor-director en esos ensayos. Bueno, y para tomar decisiones, Y luego, porque por ejemplo, en Si es martes, nosotros teníamos personajes muy pequeños en la trama y aún así ensayamos porque era importante crear por ejemplo, nosotros éramos una familia de 4 sí, y era importante que esa familia de 4 perteneciera a la misma familia y contara que esa familia es creíble porque viene de un sitio, porque no sé qué, tomar decisiones que no están en el guión, claro. que no las tienes escritas ahí y el único que las sabe es el director. Previamente. Entonces, si el director te cuenta todo eso, si luego tú puedes hacer un trabajo, luego vas a rodaje y sabes muchas más cosas de las que ponen en el papel. Bueno, y también, o sea, incluso, también te digo, incluso técnicamente, creo que son cosas que también es importante que el actor sepa. Sí. O sea, ya hay muchas veces que digo, ostras, es que no es solo... o sea, quiero decir que vosotros también tenéis que saber que está rodando el operador. No es lo mismo actuar para un plano general que para un primer plano en el que prácticamente si me muevo me salgo o se va el foco, o, ¿sabes? Y entonces ahí tengo que medir exactamente lo que estoy haciendo. Entonces creo que sinceramente en esos procesos yo le dedico tiempo a hablar con los actores, contarles cómo veo el proyecto, qué es lo que quiero contar, cómo lo voy a contar estéticamente. Son chorradas, pero que luego van a ayudar a ellos a entender lo que estamos haciendo, ¿no? Y luego, pues, sobre todo, encontrar esa complicidad. Y luego, evidentemente, pues hablar de los personajes, de el background que no se ve y tal, que creo que es fundamental para vosotros, y luego pues ayudaros con cosas a nivel, bueno, pues del personaje, pues oye, ¿cómo veo esto? Mira, esto te lo tienes que currar, esto tal, esto cual. Y efectivamente, luego hay escenas que son muy complejas que si no se han ensayado antes, no van a salir. O sea, eso, pensad que hay muchas cosas, o sea, una discusión, podemos creer en el método y tal, y que de repente, no, hostia, hay que ensayarlo, hay que ensayarlo. O sea, eso de verdad lleva también técnica. O sea, es que hay una parte que podemos dejarlo todo a lo que yo siento, lo que tal, pero es que si eso no está rodado, no va a servir de nada. Entonces, lo tenemos que hacer en la marca, o lo tenemos que hacer en el sitio donde nos da la luz, o... Entonces, bueno, pues esas cosas hay que ensayarlas. Luego, de alguna manera, y por eso está guay los ensayos, o sea, tú lo ensayas, pues no sé, una semana antes o 2 semanas antes y tal, lo vuelves a ensayar otra vez y el día del rodaje lo traes fresco, pero sabiendo técnicamente lo que tienes que hacer. Claro. Entonces, hostia, a mí me parece fundamental. Yo no lo sé cómo lo hacen los demás, pero me parece fundamental. Y tú disfrutas con eso. Y yo también, sí, es un mucho. proceso... A ti te gusta porque se nota un montón. Hombre, a ver, a mí es que, no sé, hay directores que les dan miedo a los actores, a mí no. Sí, es verdad, es verdad. Ah, es Y hay verdad. directores que son más realizadores, a lo mejor, y que te plantean cosas muy técnicas, que está bien saberlas, pero que luego no...
no te saben hablar o no les interesa o no quieren, o vaya usted a saber porque tampoco les he preguntado, pero no entran en hablarte más de cosas que creativamente para nosotros nos ayuda más que te cuenten exactamente cómo va a ser el plano o dónde vas a estar sentada. A mí hay veces que digo, bueno, pues si luego no me siento aquí, pues me va a dar un poco igual. Ya. Pero si me dices que mi personaje tiene una empresa de zapatos, pues no es lo mismo que tenga una pastelería, yo qué sé, o que se dedique a hacer las uñas. O sea, son datos que si tú me los das, a mí creativamente me disparan mucho mejor que saber si voy a estar sentada a la derecha o a la izquierda de mi madre, yo qué sé. Entonces, hay directores que entran más en otros asuntos, no sé si por miedo, por desconocimiento Bueno, o porque no les interesa, no lo hay sé. veces que no lo sé, o No sea, sé. que yo creo que sí es verdad que conozco compañeros que de repente, bueno, pues ya viene el actor con 27 preguntas que no sé responderle. Y entonces es como de, ¡distráele! ¿Sabes? ¿Sabes? O sea, yo he sido ayudante de directores así. O sea, distráele, que no sé qué. Bueno. Sí. Y el Entonces, actor, pero sí, efectivamente. perdona. Pero, o sea, sinceramente, a mí no me gusta. De hecho, por eso es verdad que también, o sea, hago cosas complicadas técnicamente, o sea, películas y series complicadas técnicamente, pero intento por eso trabajarlo antes para que me deje espacio para poder estar con vosotros ahí en el este. Es verdad que no hay tanto tiempo para rodar, pero bueno, por eso también hay que hacer ensayos previos. Creo que es donde se puede trabajar y preguntarnos cosas. O sea, yo es verdad que a mí luego, efectivamente, el plantearme una crisis existencial el día del rodaje, pues me... O sea, siempre Pero es que no es el a algún momento. algún actor le he dicho, hombre, esto hemos ensayado, no es el momento. O sea, no es el momento. Pues ahora tengo aquí la presión de, hostia, ¿sabes? Entonces, bueno, pero quiero decir que precisamente para todas esas dudas, para todas esas crisis y todo esto, están los ensayos y creo que ahí además se establece como el vínculo con el director de confianza, que yo creo que tiene que ser siempre de confianza y de trabajo conjunto. Sí, ya has probado cosas y ya has leído, aunque lo que tú dices, aunque no te dé tiempo a lo mejor a levantarlas o no sabes luego ni, yo qué sé, pero el hecho de hacer lecturas de que tú marques de todo esto hace que luego vayas al primer día de rodaje con mucha más seguridad y con mucha más tranquilidad que cuando te enfrentas a un primer día de rodaje sin conocer prácticamente al director, que dices, hola, y ya te pones a actuar. Ya. Es que esto pasa a veces y es muchísimo más tenso. Y el hecho de tener esa tranquilidad a la hora de actuar también vas a estar más relajado y vas a poder hacer mucho mejor tu trabajo. Sí, es fundamental, Es- yo creo, sí. para que al final también, ostras, cuesta tanto conseguir un personaje, un papel, Claro. un tal, no sé qué. Y luego Luego, vas si con el- encima lo haces sin disfrutarlo, Lo es vas un con horror. el culo apretado, no conoces al director, no sabes lo que quiere. Eso es terrible. ¿Qué más cosas, chicos? Hola. Hola. Yo tenía dos preguntas. La primera, bueno, si los dibujos los has hecho tú porque son muy chulos, si no, no pasa nada, pero bueno, para que se lo digas a la persona que los haya hecho. Y lo segundo es preguntarte sobre tus primerísimos inicios, o sea, antes de Adu, Valle de Sombras, las películas que fuese, ¿cómo fue para ti empezar a dirigir? O sea, ¿cuál fue tu motivación? ¿Qué dificultades encontraste? ¿Y qué consejos darías? Si hay alguno. Bueno, lo de los dibujos sí son míos. A ver, siempre me gustó pintar, o sea, que es una cosa que tal, y estuve durante 2 años, que coincidió con los primeros 2 años de la facultad, pues haciendo dibujos animados. Entonces yo estaba en el curro más bajito de todos, que era intercalador. Ahora yo creo que lo hacen máquinas ya directamente y tal, pero en aquella época pues se hacía intercalando dibujos. Entonces tú hacías, imagínate, el Pato Donald sentado y el Pato Donald de pie, pues el de en medio. Y ahora entre el de en medio y el sentado, el de en medio.
y el de, ¿sabes? Ibas intercalando y eso se llama intercalador. Entonces, bueno, pues eso te hace coger mano con el lápiz y tal para dibujar. Entonces, bueno, es parte... A mí además me gusta porque sé, o sea, yo que sé, el propio Amenábar me dice siempre, pero tío, esto es de como prehistórico, ya nadie hace los stories así, los hacen con digitales, con no sé qué, con ordenador. Bueno, sí, pero a mí también me sirve para pensar, para buscar. Hostia, yo busco referencias de fotos, de pinturas, de cosas y tal que me gustan y entonces las voy... tengo el tiempo de pensar y de cambiarlas y convertirlas en un encuadre. Entonces es un proceso creativo en el que yo me dejo ir. Entonces me gusta hacerlo. Y luego la otra era... Tus inicios. Sí, mis inicios. Bueno, yo tenía clarísimo que quería ser director de cine. Y eso, o sea, de siempre. O sea, soñaba, hubo gente y me encontré gente que además te dice estas perlas de... A ver, si hay 160 directores de cine en España, ¿por qué vas a estar tú? Y tal, y digo, bueno, ¿sabes? Pues, ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Claro. ¿Sabes? O sea, que dices, bueno... O sea, quiero decir, habrá gente que siempre te desanime. Pero... Gente muy maja. Exactamente, muy maja que te vas a encontrar en la vida. Y tal, pero yo creo que... Yo decía, sigo. ¿Sabes? Y incluso, pues ya te digo que en esa época que estuve trabajando, que estuve 8 años trabajando en Antena 3, me ofrecieron, de alguna manera, irme hacia la realización de programas y tal, que se ganaba más dinero y demás, pero yo era, mis reportajitos que tienen como una historia y siempre intentando buscar, entre comillas, pequeñas ficciones. Luego sí que es verdad que pasé a hacer series de larga duración, Policías, 3 años y medio. Después hice Motivos personales, que también fueron 2 años, y tal, bueno, sí, series largas. Y realmente ahí, bueno, pues yo intentaba siempre, a partir de ahí, que aprendí, digamos, intentar buscar series que fueran lo más cortas posibles, para que tuvieran principio y final, que era al final la estructura que me gustaba, una estructura cinematográfica. Entonces, incluso yo recuerdo alguna vez y tal que me llamó el super jefazo de Telecinco, Pablo Basile, diciéndome: Salva, enhorabuena y tal, porque habíamos sacado El secuestro de la Alacrana, y se había emitido y había tenido buena audiencia. Y me dice: muy bien, está muy bien, pero es muy cinematográfico. Y yo, como si fuera algo... pero eso es bueno, ¿no? Hazme caso, es muy cinematográfico. Y ya, no sé, pero ha funcionado bien. Bueno, tú hazme caso. Vale, pero yo sí que es verdad que tenía la idea de contar películas, o sea, de contar historias al final, que tuvieran un principio y un final, que es más interesante, ¿sabes? Y es verdad que en una serie tiene sus virtudes y yo las defiendo, porque, bueno, pues, digamos, los personajes están vivos, van creciendo, tienes un arco mucho mayor, te da tiempo a mimarlos más y tal, bueno, a ir como descubriendo cosas, pero es verdad que en lo otro hay algo, ¿sabes? En la historia cerrada hay algo, a mí me parece mágico, ¿sabes? O sea, de repente esta historia termina aquí y a partir de ahí está aquí o aquí, claro. ¿Sabes? De la persona que lo ha visto. Y ya está. Claro. Más cositas, chicos. Belén. Ah, mira, espera, Martina, que estás ahí. Es breve. Ahorita hablabas sobre el poder que tiene contar historias y el poder que tiene el cine de contar historias y la responsabilidad que conlleva. Y relacionado a esta pregunta, como de tus inicios, si recuerdas cuál fue la primera película con la que te diste cuenta este poder, como, no sé si estabas en el cine o estabas en tu casa, donde sea que estuvieras, que dijeras como, que lo vieras, que
que pudiera saber como, wow, tiene este poder y me encantaría poder hacerlo? Hombre, a ver, es que me remito, mi padre era muy cinéfilo, entonces yo llevo viendo películas desde pequeñito, entonces, no sé, creo que no he sido consciente de repente de decir, ay, Esta. o sea, esta y tal, esta es la que, ¿sabes? Pero sí que es verdad que, bueno, pues a lo mejor de repente decir, hostia, esta la hubiera hecho yo, ¿sabes? Eso sí me ha ocurrido. Y si puedo decir, por ejemplo, que me acuerde, que me pasó y tal, fue La misión de Roland Joff. O sea, esa película, yo cuando la terminó, y además me tocaba personalmente, porque al final sale una cartela que dice, bueno, no sé si habéis visto la película, pero es una película de Robert De Niro y Jeremy Irons y tal, Con un musicón. que sí, que tiene una banda sonora de Ennio Morricone, que es, yo creo, la mejor banda sonora de la historia del cine. Y está, bueno, pues no sé si es 1500 o 1400 algo, y tal, es el momento en el que se están repartiendo Portugal y España una zona de América que es colindante entre Argentina y Brasil, y entonces el que se mueva esa frontera hacia un lado o hacia otro implica que en aquel entonces los portugueses tenían esclavitud y entonces pues esos pueblos podrían pasar a ser esclavos, ¿no? Los podrían convertir en esclavos. Entonces es una historia preciosa en la que ves dos personajes que son cada uno las antípodas del otro y cómo luchan y tal. Y entonces al final, cuando termina la película, que ya has visto un peliculón y tal y te has quedado ahí, dice un rótulo, en estas tierras todavía se está luchando hoy día por lo mismo. Y habla de la teología de la liberación, que en el año que se hizo la peli, que eran 80 y tantos, la había prohibido Juan Pablo II, el Papa de entonces, y era un movimiento político-religioso que ocurrió en América, que abocaba a un poco los orígenes del cristianismo, ¿no? La Iglesia tiene que estar con los pueblos, con el pueblo, no con los poderosos. Y eso lo abolió Juan Pablo II, que me voy a abstener de hablar de él. Pero podéis imaginaros mi opinión. Y entonces, bueno, pues este señor, claro, y entonces la película decía, hostia, es toda una metáfora de una cosa de hoy. Y me pareció brillante. Y yo dije, joder, esto me parece, o sea, haberme enseñado una historia que yo la veía como un cuentecito, que no me afectaba en nada, y de repente entender que me estaban contando una cosa de hoy, me pareció brutal. Entonces, hostia, dije, yo quiero hacer esto. ¿Sabes? Bueno, eso quizás. Qué bueno. Sí, yo iba un poquito por ahí porque veo que obviamente te involucras muchísimo en los temas que haces muchísima investigación y que son temas muy profundos que llegan mucho a nivel personal, que te pueden afectar mucho a nivel personal. Entonces, ¿cómo lo diriges? ¿Cómo te diriges a ti mismo de que ese tema personal no te afecte de tal manera que luego cuando tú estás haciendo el trabajo seas capaz de, pues eso, de estar con un humor positivo o con un humor de trabajo, entre comillas? Bueno, yo creo que al final, mira, todo se resume a que somos unos afortunados, hacemos un trabajo que nos gusta. Y eso no lo puede decir casi nadie, desgraciadamente. O sea, hay un montón de gente que es muy infeliz en el trabajo y que lo único que está pensando es en el moscoso, en el día que me voy a coger el puente donde coincide. Y nosotros, hostia, yo, o sea, disfruto mi curro. O sea, muchas veces me puedo quejar, que también me quejo y tal, pero disfruto. Entonces, a mí, quiero decir que sinceramente me afecta, claro que me afectan, pero también hay como un, voy a decir, doligusto, Claro. ¿sabes? En esto, o sea, de repente decir, ostras, lo que estoy haciendo, qué guay,
y tal, el poder contar esta historia y poderle dar voz a, ¿sabes?, a algo ¿no? Y te sientes como a gusto, sobre todo realmente cuando además lo ves en las personas, ¿no? O sea, mira, cuando estrenamos Valle Sombras el año pasado, en el coloquio que hice a posteriori, se me acercó un señor, porque la película habla, vale, si es una historia y tal, pero habla sobre la culpa, ¿no? Ese es el tema del que trata la peli. Y entonces se me acercó un señor y llorando y tal, y me cogió y le digo, ¿qué le pasa? Dice, mire, es que me ha tocado muchísimo, porque yo estuve en una riada que hubo en un camping hace mucho tiempo en Viescas, en Huesca, y entonces bueno, pues nos pilló en plena noche, nos levantamos, yo estaba con mi mujer y mis 2 hijos. Mis 2 hijos tenían 11 y 12 años, o 11 y 13, y entonces, bueno, pues yo agarré a mis hijos y les ayudé a subirse a un árbol y tal. Y cuando me di la vuelta, a mi mujer se la había llevado el río. Me tiré a buscarla, conseguí encontrarla, la agarré la mano y por el barro se me escurrió. Dice, no hay un día de mi vida que no me acuerde de ese momento. Dice, no hay un día, pienso, si no hubiera acogido a mis hijos y eso, o sea, y esa sensación la hemos tenido en toda la familia. Incluso hay veces que mis hijos me han reprochado porque no la salvé. Bueno, y eso me pareció fortísimo. Y dije, hostia, es que de eso va la película. Sí. De eso va. Del sentimiento que te va a acompañar toda la vida y de cómo gestionarlo y cómo saber vivir con eso, que no vas a olvidar nunca. Bueno, entonces eso a mí me llena tanto el encontrar, ¿sabes? O sea, no sé, que la gente se identifique cuando vea una peli hecha por nosotros, o sea, dices, hostia. Y que luego el trabajo diario de un rodaje es muy técnico. O sea, luego en el rodaje no estás con el empape de la película aquí en el corazón, estás con el plano, con lo otro, con la luz, con no sé qué, ¿no? Con Sí. millones de cosas que tampoco en el rodaje estás empapado del sufrimiento. Es como una cosa que tienes seguramente más previo o posterior o en alguna noche. Sí, o sea, hay una parte que pierdes Claro. un poco la perspectiva cuando te pones a mirar en el detalle, porque de repente ya lo ves más como una estructura. Claro. O sea, que yo no sufro lo que sufren los personajes, no sufro. Pero sí que es verdad que empatizo y entiendo y todo ese proceso. Y también es bonito, ¿eh? O sea, porque, quiero decir, que a mí me ha pasado con los actores de llorar, no solo en el set, sino también en los ensayos. Y tal, o sea, viendo cosas. ¿Sabes? Porque además, pues, al final todos ponemos cosas nuestras. Entonces, yo de repente, en esta historia, pues me acordaba de mi tía, ¿sabes? Que le había pasado también una cosa similar con su madre y, hostia, y de repente, hostia, pues son cosas que me han tocado personalmente. Con lo cual, es que tenía otra segunda pregunta, pero como el tema es un poquito así, es simplemente, ¿qué cualidad en un actor, cuando la ves, lo agradeces muchísimo? ¿Y por qué? Sí. Unas cuantas, supongo. Pero, o sea, supongo que muchas Sí, pero cosas. bueno, una en general dices, ¡oh, qué bien! ¿No me va a facilitar el trabajo o lo agradezco muchísimo? O sea, ¿qué cualidad me parece más interesante en un actor? Te voy a decir. A mí es el misterio. O sea, el que tenga algo que me apetezca verle. Y eso es una cosa que... Ahora van a venir todos así. Pero sí, es verdad. Hostia, al final... Bueno, a ver, lo que más me gusta es ver a los actores pensando en acción. Eso es porque eso me hace interesante. De repente, o sea,
Yo distingo a la gente que de repente está largando texto y tal, y no sé qué, a la gente que le están pasando cosas por la cabeza. Y eso inmediatamente me hace mirar a los ojos e intentar ver qué están pensando. Y es lo que te cautiva, al final también te cautiva en la vida real de la gente. ¿Eres buen público tú o eres público como yo? A ver, o sea, de lo mío soy fatal. O sea, No, me refiero no a que puedo... cuando estás, venga, vamos a ver una serie, o venga, vamos al cine, estás viendo, o sea, te dejas... Bueno, ahí está la magia. Si es regular lo que estoy viendo, estoy más en la forma que en el fondo. O sea, no estoy metido nunca. Si la peli es buena o la serie es buena... Te coge. O sea, es que de repente no sé ni lo que he visto. O sea, me ha tocado, Claro. ¿sabes? Me ha llevado a, ¿sabes? O sea, yo así... Hostia, voy a pensar, es que voy a quedar fatal, porque claro, voy a decir una referencia de algo así. No, bueno. Sabí hace poco una serie, no voy a decir el nombre y tal, y ¡buah! Salí... Digo, hostia, o sea, no sé ni cómo lo han hecho, ni me he fijado en nada y tal, pero me ha llegado tan al corazón que brutal. Entonces ahí es que ya me olvido de todo. Pero, o sea, cuando las cosas están medio, pues entonces... Es cuando te vas fijando en... De repente, uy, qué música tan bonita. Sí. Uy, el jersey de esta y esta combina muy bien. Sí. Es precioso. Bueno, chicos, venga, una última. ¿Cuál es la serie? Mateo. Venga, una última. Yo tengo una técnica. Gabriel, va. Mira, bueno, yo soy técnico de sonido y lo estoy hablando con un profe sobre los formatos que ha habido en la historia a la hora de contar. Como que hemos normalizado ya el formato peli, el formato pantalla, pero hace unos años le ponías una pantalla y la gente se asustaba con el tren, el rollo. ¿Qué opinas de los nuevos formatos de realidad virtual? ¿Tú crees que se puede crear un lenguaje de cine? ¿Podemos ir a otra cosa? Bueno, a ver, yo creo que es una revolución increíble que vamos a vivir todos, que dicen que es comparable a, yo qué sé, o sea, al fuego. O sea, que vamos a vivir unos cambios realmente. Ahora mismo, a día de hoy, yo todavía no concibo... O sea, ya sí sé cosas que me han dicho los guionistas que utilizan, ¿no? Que pueden, por ejemplo, yo qué sé, quiero crear un personaje, ¿sabes? Le dicen a la IA, quiero crear un personaje que tenga esto y tal, y te saca su biografía. Es muy fuerte. Entonces, no lo sé, ¿qué digo? Lo mismo es bueno, lo mismo es malo, no lo sé, porque además depende de lo que se nutra eso, o con lo que se nutra. Pues si tú le das basura, pues saldrá basura. Si le das, de repente, la IA tiene todos los libros ¿sabes? De la historia, ¿sabes? Lo de importantes, pues sacará cosas buenas, seguro, ¿no? Digo yo. Lo que pasa es que ahí está quién maneja esa información y quién la mete, ¿no? Entonces, ahí está un poco el miedo, porque evidentemente también no seamos inocentes. La lucha está entre China, Estados Unidos, tal, no sé qué, saber quién tiene el arma más poderosa. O sea, porque saben que detrás de eso se puede hacer mucho daño, ¿sabes? O sea, es un arma política, claramente. Entonces hay que tener cuidado. Yo es verdad que todavía no lo sé. O sea, no quiero... Claro, evidentemente no voy a pensar que es mala. No creo que sea mala. Nos va a ayudar a un montón de cosas. Y tal, pero bueno. ¿Y de los nuevos formatos te refieres a el móvil? 360, por ejemplo. El 360. Sí. Bueno, a ver, es interesante. Yo lo que no sé, o sea, quizás hay que hacer una revolución como se hizo en su día con el sonido para volver a traer a la gente, al público a las salas. O con el CinemaScope y tal, para volver a que... O con el 3D, que tuvo ahí como un momentito y tal de nuevo la gente querer ir a ver a
las salas de cine. Entonces, a lo mejor pues esta es la forma de hacer que el espectador vuelva a intentar ir a consumir ficción en una sala de cine con otra gente. Cosa que, sobre todo, las nuevas generaciones yo creo que ya la habéis abandonado un poco. Supongo que vosotros no, porque os dedicáis a esto, pero si tú preguntas en general a la gente que no se dedica a esto, hostia, es muy desalentador. O sea, yo, por ejemplo, mira, hice Valle de Sombras con Susana Abaitua y con Miguel Herrán, que en principio es público joven, gente, o sea, que de repente podría haber una identificación. Es una historia en el Himalaya, o sea, quiero decir, con paisajes de la hostia, tal, no sé qué. Y gente joven, o sea, la peli funcionó, pero la gente que iba a ver el cine era gente mayor de 40 años. O sea, todo el tiempo. Entonces, bueno, pues no lo sé. A lo mejor tenemos que a la nueva generación ofrecerle algo que diga, esta experiencia no la puedo vivir en mi casa con la super tele que tengo, la super pantalla. No lo sé. Creo que ahí es todo un reto. Gracias. Muy bien, venga, última, Martina. Dijiste al principio que se necesitaban 4 cosas para ser un te director. dije 3 y me faltaba una cuarta. La cuarta Eso es el conocimiento del trabajo del equipo. La cuarta es, o sea, yo creo que a mí me vino muy bien ser ayudante de dirección, porque, a ver, ayudantía de dirección no es el camino para ser director, ni mucho menos. Pero me ha otorgado una cosa que es que yo sé, o sea, el primer ayudante de dirección, o sea, hay gente que confunde, ¿no? Primer ayudante de dirección es el ayudante del director, no. El primer ayudante de dirección realmente hace un trabajo que no tiene nada que ver con la dirección, o sea, con dirigir. Y entonces el ser primer ayudante de dirección durante una época de mi vida me sirvió para conocer el trabajo del técnico de sonido, para conocer efectivamente el trabajo del director de arte, para conocer al atrecista, para conocer al director de foto, al foquista, tal. Entonces, todo ese conocimiento te hace que primero respetes, igual que respeto el trabajo de los actores, respeto el trabajo de mis técnicos. Y sé hasta dónde puedo apretar y dónde no. Y bueno, pues hace que también, bueno, pues como ya os digo, creo que la experiencia, o sea, la realidad cinematográfica o de ficción es un trabajo coral, o sea, de un conjunto. Y entonces, bueno, el saber coordinarlos también es importante. Muy bien, chicos, muy bien, Salva, muchas gracias, de verdad. Nada. O sea, muchísimas gracias, Nada. ha sido súper interesante. Yo creo que para estas cabecitas se van hoy con un montón de cosas que luego hablaremos en las clases, porque seguro que luego esto se queda aquí, pero les abre luego un montón de preguntas Bueno. que trataremos durante la semana. Y no sé si les quieres decir una última cosa para, no sé, que les quede, que quieras compartir. No, yo animaros, que me encanta ver nueva generación con ganas, que se os ve con interés, porque habéis preguntado un montón. Y nada, animaros, que esta es la profesión más bonita del mundo. Y muy dura, mucho trabajo, pero la más bonita del mundo. Entonces, es un regalo que nos ha puesto aquí la vida. Pues sí, pues sí. Pues muchísimas gracias. ¡Oh! Pero bueno, qué guay.